¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de Matemáticas 3. Ya estamos iniciando. Buenos días. Buenos días, buenos días. Para seguir hablando de nuestro tema de esta semana, que es semejanza de figuras. Ayer estábamos repasando los criterios de semejanza para triángulos, ¿de acuerdo? Ayer vimos que teníamos 3 criterios de semejanza, ahorita lo vamos a escribir, y hablamos de semejanza de otros polígonos. Insisto, nos estamos centrando en triángulos porque son las figuras más sencillas y porque cualquier otro polígono se puede desbaratar en triángulos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a acomodar esto. Y ayer, a ver si se alcanza a ver la pizarra. Voy a acomodar. Está. Bueno, ahí está la pizarra. Pues empezamos. Ayer lo que vimos es que teníamos criterios de semejanza para triángulos. Habíamos visto que teníamos, voy a escribir los criterios de semejanza, pero para triángulos. Dijimos que era criterios de semejanza para triángulos. Dijimos que esos criterios no los puedo extender a otros polígonos porque pues la diferente cantidad de lados ya me impide aplicarlos para triángulos. Voy a ponerlo así. Para triángulos. Entonces dijimos que había 3 criterios. Dijimos el primer criterio era el criterio de los lados. El criterio lado, lado, lado. Lo que decíamos acá es que los 3 lados o los lados correspondientes de los triángulos deben ser proporcionales. Entonces, es aquí cuando nosotros hacíamos la división de los numeritos, ¿no? Divido las medidas de los lados de un triángulo entre las medidas del otro triángulo y eso nos debe dar la misma cantidad siempre. Si eso ocurre, los triángulos son semejantes. No siempre es posible tener las 3 medidas de los triángulos, ¿no? Y entonces, como no siempre es posible tener no siempre es posible comparar las medidas de los 3 lados para poder sacar las proporciones, entonces hay que crear otros criterios, ¿no? Y aparece el criterio ángulo, lado, ángulo. Que yo les dije que este criterio se puede simplificar a simplemente ángulo, ángulo. Es decir, si en un triángulo yo veo que 2 ángulos son iguales, ya con eso puedo decir que los 2 triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Porque como un triángulo solo tiene 3 ángulos. ¿Es así? 1, 2, 3. Y aquí tengo otro triángulo más grande. 1, 2, 3. Entonces, si yo ya vi que este ángulo mide lo mismo que este ángulo, y este ángulo de acá mide lo mismo que este ángulo de acá, entonces estos dos se quedan, esta parejita que queda, pues va a medir lo mismo. No necesito checarlas, porque solo hay 3 ángulos. Y sabemos que cuando juntamos que la suma de los ángulos interiores o internos de un triángulo es 180, entonces ya conozco 2, el tercero ya automáticamente va a medir lo mismo, ¿no? Ya con eso, con checar que 2 ángulos sean iguales, que ya tenga 2 parejitas de ángulos iguales, ya con eso le hicimos. Ya sé que ese triángulo, que esta pareja de triángulos van a ser semejantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, existe otro criterio. Existe el criterio LAL. Ese criterio se llama así porque lo que tengo que comparar es 2 lados y el ángulo que forman entre ellos. Es decir, voy a poner mi dibujito, una vez más, lado, ángulo, lado. Y aquí pongo mi otro triangulito, lo voy a poner de otro color para que se vea, para que se distinga, no más chiquitito. Si resulta que estos 2 lados que aparecen acá, este lado, este con este y este con este, resulta ser proporcionales en la misma proporción, y este angulito es igual en los dos, entonces yo puedo decir que estos 2 triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso ya puedo
establecer semejanza entre dos triángulos. Con esos criterios. Porque el más simple es el doble A. No es Alcohólicos Anónimos, es de ángulo, ángulo. Y esos eran los criterios para saber que dos triángulos son semejantes. Otra cosa importante que vimos ayer, así resumen rapidito, vimos que cómo construir triángulos semejantes a partir de triángulos conocidos. Entonces ahí teníamos dos caminos, ¿no? Entonces si me dan un triángulo y en ese triángulo yo trazo un lado paralelo, por ejemplo, yo puedo trazar uno paralelo acá. Entonces, si este lado es paralelo a esta raya que yo hice acá es paralela a esta que está acá, entonces el triángulo grande es semejante al triángulo chico. Eso lo vimos ayer. Es una manera de construir triángulos semejantes a partir de triángulos conocidos. Y también vimos, este funciona para cualquier triángulo. Cualquier triángulo. Con cualquier triángulo. Ahora bien, si además yo sé que el triángulo es un triángulo rectángulo, si lo que me dan es un triángulo rectángulo, ese es un criterio que se aplica solo a triángulos rectángulos. Solo a triángulos rectángulos. Entonces, si eso ocurre, entonces hay otra manera adicional de crear triángulos semejantes. ¿Cómo? Trazo la altura. Desde este vértice trazo, y entonces este triángulo chico que se formó acá es semejante al grande. Este triángulo que se formó en este lado es semejante al grande. ¿Por qué? Original no existe. ¿Cómo lo sé? Porque, por ejemplo, si me concentro en ese triángulo de acá, si me concentro en este triángulo en el de aquí, miren, este ángulo le pertenece a los dos triángulos. Está en el triángulo grande y está en el triángulo chico. Y ya tengo un ángulo. Ahora, este de acá es un ángulo recto. No ahorita. Y el triángulo grande también tiene un ángulo recto. Ya tengo dos ángulos que son iguales. Entonces, por el criterio ángulo, ya sí es semejante al triángulo grande. ¿Okay? Lo mismo ocurre con el triangulito que se forma de este lado. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá le pertenece al triángulo chico y también le pertenece al triángulo grande. ¿Qué? Pues ya comparten un ángulo. En educación, Aparte, pero leítos en el patio, ¿no? Sí. Es triángulo rectángulo. Tiene la portería y... El triángulo chico es triángulo rectángulo y el triángulo grande también es triángulo rectángulo. Entonces yo ya sé que estos, por el criterio ángulo, yo ya sé que estos dos triángulos van a ser semejantes. ¿Ok? Y ya está. Eso es lo que teníamos ayer. Son maneras de construir triángulos semejantes. Bueno, entonces, eso es lo que vimos ayer. Ahí, de hecho, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Bueno, esto es parte, también vienes en la tarea que nos tienes que entregar. Bueno, entonces, hoy, ¿con qué nos vamos a entretener? Pues seguimos trabajando con semejanza. Este hecho de que nosotros podamos construir triángulos semejantes nos permite calcular distancias, nos permite calcular longitudes de objetos utilizando esta propiedad de semejanza de los triángulos. A ver, me faltaba una cosa, esa ya está, ya la encontré. En la página 150 de su libro hay una anotación importante. Digo, no estoy viendo todo el libro, estoy extrayendo lo más importante. ¿Qué pasa si tengo muchas rectas paralelas? ¿Sí? Si yo tengo rectas paralelas, todas esas son paralelas.
Tengo puras rectas paralelas. Por más que las extienda, nunca se van a juntar. Entonces, si de repente yo agarro y le trazo así, y le trazo así. Entonces, como todas estas rectas son paralelas, todos estos triángulos que se forman van a ser semejantes. Este de acá es semejante a este de acá, es semejante al tercero de acá, es semejante al otro. Entonces, estos cuatro triángulos, 1, el 2, el 3, el 4, todos esos triángulos que se formaron van a ser semejantes. Porque los estoy construyendo a partir de líneas paralelas. Entonces, esa es otra manera de obtener figuras o triángulos semejantes. Si tengo varias líneas paralelas y les trazo dos transversales, así se llaman las rojas, transversales, trazo dos transversales, entonces todos los triángulos que se forman van a ser semejantes. Bueno, y entonces, ahora vamos a ver aplicaciones de esto, porque pues para la vida práctica esto parece que no sirve para nada, ¿no? ¿Cuándo en nuestra vida vamos a utilizar esto? Pues, bueno, vamos a intentar ver si nos sirve para algo. De lo que sí estoy seguro es que viene en su examen. Esto es de lo más importante que viene en su examen que van a presentar próximamente. Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pero supongamos que tenemos un edificio para acá. Este es un edificio. Tengo un edificio por acá de altura desconocida. Y entonces yo me fijo que la sombra que proyecta esto llega hasta acá. Ya saben que por el sol la sombra se va corriendo, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto mide por acá. Entonces yo puedo aprovechar la semejanza de triángulos para calcular la altura de este edificio. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Coloco aquí un objeto de altura conocida que se interponga en este trayecto. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, en realidad. Vamos a suponer que yo aquí, el profe de matemáticas se para y queda acá. Entonces el profe mide 1,72. La distancia que hay de acá para acá se puede medir. Eso es fácil. El piso se puede medir muy fácilmente. Vamos a suponer que aquí tenemos 3.84 metros. Voy a borrarle. Así quedó feo. Aquí voy a poner la medida. Vamos a suponer que esto es 3.44 metros. Ahí está. De acá para acá hay 3.44 metros. De acá para acá hay 20 metros. Entonces, ¿cuál es la altura del edificio? Bueno, entonces, si yo quiero averiguar la altura, es muy sencillo lo que tengo que hacer. Tengo que tengo que descubrir o darme cuenta que el triángulo que se forma acá, ese triángulo que se forma aquí, con parte de la sombra y la altura del profe, es proporcional o es semejante al triángulo grandote que se forma con el edificio y su sombra. ¿Okay? Entonces, hago una proporción de semejanza. ¿Por qué? Porque como yo sé que estos triángulos son semejantes, las medidas de sus lados van a ser semejantes. Y entonces, esta distancia, esta altura que le vamos a llamar, más fácil le vamos a llamar X. Entonces, hago la siguiente proporción. Divido X, que es la altura del edificio, la divido entre toda la longitud de su sombra. Las sombras son 20 más 3.44 son 23.44. Lo que estoy dividiendo es altura dividido entre sombra. La altura del edificio es X. La sombra del edificio mide 23.44, porque de aquí hay 20 y aquí 3.44. Eso es del edificio.
Eso es equivalente a hacerlo con el profe de matemáticas. El profe de matemáticas mide 1,72, es la altura del profe. Y la sombra del profe mide 3,44. Entonces lo que tengo acá es una regla de 3. Si ustedes observan, es una proporción. Lo que tengo que averiguar es ese elemento que falta. ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular ese elemento? ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular ese elemento? El elemento que falta en una proporción. Ajá, sí, muy bien. Si ya lo vi en propes, si ya lo viste en propes, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Así, sin hacer cuentas. Primero, ¿cómo se resuelve? ¿Qué debo hacer? ¿Qué operaciones debo hacer? Oye, eso. Vienes a compartir, Daniela, vienes a compartir. Muy bien. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué operaciones debo hacer? ¿Qué operaciones debo hacer? Multiplicación y división. Aquí, ¿qué debo multiplicar? 23.44 por 1.72 entre Ok. 3.44. Entonces lo que hacemos es multiplicar. Recuerden, siempre que hagan una proporción, multipliquen en diagonal. Es una proporción directa, por supuesto, ¿no? Multiplicamos 23.44 por 1.72 y dividimos entre 3.44. ¿Cuánto da eso? 11.72. Muy bien. X mide 11.72. Ya tengo la altura del edificio. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? No se desesperen, con calma, con calma. Llevamos las clases light. ¿Qué pasó? Ok, sí, estaba bien su respuesta. Nada más, sí, ya entiendo que pueden sacar la respuesta. Nada más quería ver que a todos les quede claro este procedimiento, ¿de acuerdo? Es establecer la proporción y saber qué multiplicar. Esa es una proporción directa. Esta es una aplicación de regla de 3, ¿de acuerdo? Entonces, es una aplicación de la regla de 3 a la geometría, a la semejanza de triángulos. Insisto, la regla de 3 se aplica en muchos casos y es de lo que más les van a preguntar en su examen. Vienen varias preguntas. A veces viene como porcentaje, a veces viene como directamente como regla de 3, a veces viene como semejanza, pero insisto, como tiene muchas aplicaciones, la deben dominar así bien, 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 bien. ¿Ok? Luego, en nuestros siguientes temas ya vamos a ver cómo calcular utilizando funciones trigonométricas. Y eso sí va a ser muy, muy importante. Esa va a ser otra herramienta muy útil que les va a servir el próximo año cuando estén viendo física. Entonces, ahí le vamos a hacer. Bueno, ¿qué pasó, Alex? Chi. Ahí dice, Alex dice que chi. Ahí está. Bueno, pues así de sencillito estaba este. Entonces, insisto, nada más es hacer las proporciones correspondientes. En este caso, lo que dividí fue la altura entre la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está sencillito. Ya pasa. Está sencillito. Entonces, conociendo 3 datos, yo puedo calcular el tercero, ¿no? Entonces, vamos a poner, voy a cambiar los datos nada más. Voy a cambiar los datos nada más. Voy a poner acá 1,60. Aquí vamos a poner 4,80. Y aquí voy a poner 25 metros.
¿Cómo nos queda la altura del edificio? Oye, sí, Willy, ¿qué es eso? A todo le encontramos. Ok, muy bien, calcule la altura del edificio. Es lo mismo, lo único que hice fue cambiar datos, ¿no? Solo cambié datos, a ver cuánto les da. Muy bien, calculen la altura del edificio. Ahí está, Alan está agarrando su calculadora, muy bien. Ahí está Johan, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo quedó la altura? Maestro, Ajá, me dio 9.93. 9.93. Ujú. 9.93. Si A mí hacemos la me división, dio 213.33. guay, como que fue demasiado. Vamos a ver, yo hago la división, voy a dividir la altura, por eso lo escribo primero, altura, dividido entre sombra. Es importante que lo reconozcan, ¿no? Entonces, en el grande, para el edificio, la altura, pues no la conozco, es X. La sombra del edificio mide 25 más 480, es todo esto. Entonces tengo que sumar esta parte de acá y esta de acá. Eso da 29.8. Ahora ya lo hice con el edificio. Ahora lo voy a igualar a la misma proporción, pero con la persona que está aquí parada, que mide 1.60. La altura de la persona es 1.60. La sombra de la persona es 4.80. Y entonces ya hacemos las operaciones. Voy a agarrar mi calculadora. Para que sea más fácil. Entonces pongo 29.8. Lo multiplico por 1.60. Es decir, lo que hice fue multiplicar esos dos, la diagonal. 29.8 por 1.6. Lo multiplico y lo dividimos entre 4.8. ¿Y dio cuánto? 9.93. Muy bien, exactamente. Ese resultado que nos da es que X mide 9.93. Metros. El edificio mide 9.93 metros. Son 3 pisos. 29.80. Sí, está bien. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. 29.8 o 29.80 es igual. Ah, eso es importante, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Recuerden, mientras yo no cambie el punto decimal, 29, voy a poner, 29.8 es lo mismo que 29.80, es lo mismo que 29.800, es 29.8000. Mientras yo no mueva el punto decimal, la cantidad es la misma, ¿de acuerdo? Le puedo agregar todos los ceros que yo quiera. ¿Ok? Así ten en cuenta ese detalle, Alex, porque sí. O sea, el punto decimal está entre el 9 y el 8. No se ha movido. Es como no lo he movido, puedo agregar la cantidad de ceros que yo quiera ahí de decimales, no importa. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué pasó, Willy?
Willy Colón. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ese es un dato interesante, dato importante. Bueno, así estamos. Así estamos. Ya no tenemos mayor problema con esto. Ya hemos calculado la semejanza. ¿Hasta aquí todo claro? Thanks. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Nada, todo tranquilo. Muy bien, sí, no, es que estoy pendiente del chat y de esto. Ok, bueno, entonces en el taller de matemáticas hay un problemita que dice, para averiguar la altura de un pino, a Luis se le ocurrió la siguiente idea. A cierta hora del día, de un día muy despejado, midió la sombra que proyectaba sobre el piso un arbusto de 1 metro de altura. Es un macete el arbusto. Mide 1 metro de altura. Y resulta que su sombra mide 1.2. A esa misma altura, entonces aparece un pinito. De altura desconocida. Ahí es su sombra. Su altura es desconocida. Su altura es desconocida, pero su sombra mide 6 metros. ¿Cuál es la altura del pino? Vamos a ver X. Tengo un arbusto, mide 1 metro de altura, su sombra es de 1.2. Tengo un árbol de altura desconocida, no sabemos cuánto mide, pero sí sabemos que su sombra mide 6. Es exactamente en el mismo momento del día. Al mismo momento del día. Y entonces, ¿cuál es la altura de ese pino? Maestro, Ujú. lo de abajo que dice 1.2 es la sombra, ¿no? Es la sombra, sí, efectivamente. Esto que está acá es la sombra que se proyecta acá, ¿no? Y lo que está acá, de 6 metros, también es la sombra. Sobre el piso se ve la sombra. Sí. Ya luego cuando estén en la prepa van a aprender cosas más interesantes. Ley de senos, ley de cosenos. Entonces, 1 minuto para que lo intenten. ¿Cuál es la altura del pino? De hecho, esto va a sacar. Alex rápidamente, a la velocidad del sonido, ha respondido que 7.2 metros. Vamos a ver, ya tenemos un candidato. Los chicos de los profes, ¿cuánto les dio? O 5, oh, su mecha. ¿Cómo va a ser, Alex? O sea, Alex dice que 7.2 o 5. Está complicado eso. 12.2. 12.2. Ok, tenemos 3 candidatos. Uno dice que 5 o 7.2, 12.2. ¿Qué pasó? ¿Cuánto le da a los demás? ¿Cuánto les dio? Yo tengo tres números completamente diferentes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 5. 5. O sea, tenemos 2 que dicen que es 5. Bueno, Carla dice que también son 5.
Recuerden, hacemos nuestra división. Para que quede claro y para que sepamos qué estamos dividiendo, lo podemos escribir, ¿de acuerdo? Yo puedo dividir sombra sobre altura. O puedo dividir altura sobre sombra. Es indistinto. O sea, yo lo puedo poner como yo quiera. Voy a poner, como lo que estoy calculando es altura, arriba voy a poner altura. Pero puede ir abajo, ¿eh? No hay problema. Altura sobre sombra. Y entonces lo hago con cada uno de los objetos que tengo, ¿no? Lo hago con la maceta, con el arbusto. La altura del arbusto es 1 metro. Pues ahí le pongo. Voy a poner con rojo para que se vea. 1 metro. La sombra del arbusto es 1.2. Ahí está. Ya lo coloqué. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el pino. La altura del pino no la conozco. Entonces le pongo X. No sé cuánto es. Lo que sí conozco es la sombra. La sombra mide 6. Ahí está. Ya tengo mi proporción. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar en diagonal. Multiplico 6 por 1 y lo que me da lo voy a dividir entre 1.2. Al hacer esa división, descubrimos que X es 5. 6 por 1 da 6, divido entre 1.2 y eso da 5. Ya estamos. ¿Sí quedó? Entonces recuerden, pueden ustedes escribir qué es lo que están dividiendo, porque un error común que se comete en estos problemas es que de repente al hacer la otra por proporción ponemos un lado al revés, ¿no? Por error, por nervios, por presión o lo que sea, pongo al revés, pongo el 6 arriba y pongo la X abajo, y entonces ya me da otra cosa completamente diferente, ¿ok? No me digas. Ok. Si se va a acabar la batería, enchúfala. Ok. Entonces, tengan en cuenta qué están dividiendo. Pueden escribirlo hacia un ladito para que les quede perfectamente claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es lo que da. Entonces, dice el problema. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Borramos esto. Entonces ya sabemos que este pino mide 5 metros de altura. ¿Ok? Ya sabemos, ya lo descubrimos. Entonces resulta ser que pasan las horas, ya ven ustedes que conforme pasan las horas se va corriendo la sombra, va quedando más grande o más corta. Entonces pasó el día y fue aumentando y entonces resulta que la sombra del arbusto medía 2.4 metros. Porque como el sol ya había avanzado, pues la sombra se ve más larga. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide la sombra del pino? Bueno, voy a poner X porque le hemos estado poniendo X. Pero voy a poner X. ¿Cuánto va a medir la sombra del pino? Ya sabemos que mide 5 metros de altura, pero ¿cuánto va a medir? Ah, muy bien, Alex. Perfecto. 12. 12. ¿Todos están de acuerdo? Alex, Willy dice que 12. ¿Todos están de acuerdo? Profe, al lado de la 2.0. maceta, ¿sería 1 metro o cuánto ya? Aquí sigue siendo un metro. Ok. Eso no ha cambiado. Lo único que cambió fue el largo de las sombras, porque ya está, como está más abajo el sol, era así.
Ay, mira, soy una serpiente que anda por el bosque buscando una pata. Ese como a mi hijo le gusta esa canción. Ese me quedó en la cabeza. Me dio 12. 12. Entonces hacemos las proporciones. Vamos a ver, vamos a hacer las proporciones. Como quiero averiguar lo de la sombra, la voy a poner arriba, ¿de acuerdo? Sombra dividido entre altura. O sea, porque estoy buscando una sombra y quiero para que me quede arriba, ¿no? Entonces, no, nada más por eso. La sombra, primero con la maceta. Con la maceta, la sombra mide 2.4 metros. La altura de la maceta es 1. Y paso al otro, ¿no? Con el pino. La sombra del pino no la conozco, así que ponemos X. La altura del pino ya la averiguamos hace un rato, mide 5. Ahí está. Ya está, ya tengo mi proporción. Entonces, lo único que hago es multiplicar en diagonal. Multiplico 5 por 2.4 y lo que me da lo divido entre 1. 5 por 4, veníamos 12, entonces son 12. Efectivamente, al hacer las operaciones, 5 por 2.4 entre 1, me queda que X vale 12. Multiplico 5 por 2.4 y eso que da lo divido entre 1. Y eso nos da 12 metros. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que teníamos que practicar, ¿no? Aprender. Porque sí, es de lo seguro, es casi seguro que en su examen, en al menos una de las versiones, va a venir un problema de estos. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Entonces deben estar así, shushes para poder calcular esta regla de 3. ¿Sale? Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Nada? No. Nada. Muy bien. Entonces vamos a finalizar aquí. Y ya finalizamos acá esta clase de hoy. Y entonces nada más pongan presente aquí en un ladito en el chat para que les tomen en cuenta su asistencia. Y pues al rato tienen que entregar tarea. Algunos ya entregaron, la gran mayoría ya entregó. Si alguien tiene alguna dificultad para entregar por diversas circunstancias, me pueden enviar un mensaje ahí en la plataforma y decirme, profe, fíjese que tengo estas circunstancias, ¿ok? O sea, yo entiendo que, pues es que la computadora la está usando mi papá, o es que ahorita se fue el internet, o es que, etcétera, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, por favor, puede decir con toda confianza, avísenle a sus compañeros, oye, dile al profe que se me puede tal cosa, ¿no? Entiendo eso, ¿no? Son situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, y podemos pues, adaptarnos y ver qué podemos hacer, ¿no? Ándale, como en el busca, ¿no? Presente por todas y por todos también, ¿no? Por todas las clases que... ¡Ah, su mecha! ¿Cómo va a ser? Yo no entraré. ¡Ah, su mecha! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y los niños? Ok, sí, porque eso fue así todo. Por todas las clases. Bueno, en fin. Pues ahí está. Entonces, cuando terminamos nuestra clase de hoy, nos vemos el próximo lunes. El lunes nos vemos a clase, ya iniciamos con un tema nuevo. Bueno, está relacionado con esto de los triángulos y con el teorema de Pitágoras, pero ya va a ser tema nuevo. ¿Sale? Vamos a aprender algo muy importante. Estén pendientes porque eso nos va a servir en física. En física el próximo año les va a servir un montonal. ¿Sale? Muy bien. Nos vemos. Ok. Bye. Pues estén pendientes. El lunes seguro tenemos clase. Gracias, maestro. Dale, Que tenga nos buen vemos. día. Mañana va a haber clase. No, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vemos. Pórtense bien. Bye. Trasnochen.